¿Tenemos vías de comunicación en Colombia? ¿Tenemos buenas vías de comunicación? ¿O las buenas vías están, digamos, impactadas por el tema de los peajes en Colombia? Vamos a invitar rápidamente al doctor Juan Camilo Hostos, ex viceministro de Transporte en Colombia, porque queremos preguntarle sobre ese importante tema. Doctor Juan Camilo, muy buenos días, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtico, y al Día Noticias. Es un gusto saludarte a ti, estar en estos micrófonos a esta hora de la mañana, tu distinguida audiencia, un saludo muy especial. Bueno, doctor Juan Camilo Hostos, no sé cómo va ese trabajo, cómo va esa campaña, pero sí quiero preguntarle primero por ese conocimiento que tiene usted del tema del transporte. Y si se ha sentado, se ha puesto a meditar y analizar el impacto tan fuerte que está viviendo el país hoy en el incremento de precios de la canasta familiar. Todo subió, pero todo es todo. Pero la canasta familiar es la mayormente impactada en este momento y salen muchas aristas. Todo el mundo saca un concepto. Los insumos, la mano de obra, el paro, esto, aquello. Pero muchos campesinos dicen es que transportar una carga, o como hablábamos con un cultivador de naranja, por ejemplo en el Valle, traer un bulto de naranja del Valle a Bogotá o traer un bulto de papa de Boyacá a Bogotá o de otras regiones, pues impacta en la movilidad y el transporte. ¿Qué carreteras tenemos hoy? ¿Cuál es el tema de movilidad hoy en Colombia que puede estar impactando negativamente el alza de los precios en los productos en Colombia, doctor Juan Camilo Hostos? Bueno, hay muchos factores que podrían explicar el alza de los productos de la canasta básica. Primero de ellos es que el productor agrícola desde hace ya algunos 7, 8 meses viene viviendo unos precios en los insumos agrícolas que son insostenibles. Aumentos de cerca del 400% en los insumos y los fertilizantes, pues pueden ser una causa. Lo segundo es que en Colombia tenemos 140.000 kilómetros de vías terciarias y apenas 5.000 se encuentran en buen estado. Imagínese usted el pobre productor agrícola que tiene que sacar a lomo de mula o con muchísimos trabajadores en carros de pequeña dimensión sus productos agrícolas por una infraestructura terciaria que es deficiente. Eso encarece los costos de la producción agrícola. También tenemos una red nacional de carreteras que completa 21.000 kilómetros y de esos 21.000 kilómetros 6.000 están en mal estado, pero peor aún, además de esos 6.000 en mal estado, hay muchas regiones que no cuentan con la infraestructura de vías secundarias y vías primarias que permitan que además de salir de las fincas, esos productos puedan llegar a centros de comercialización. Ahí hay un desafío enorme para poder garantizar que esos productores agrícolas lleguen a precios competitivos en los mercados de este país. Y yo siento que de la mano de una política en el Congreso de la República que garantice que realmente esta agenda se ponga sobre la mesa, va a ser posible. De lo contrario, vamos a seguir en un atraso como el que vivimos hoy en materia de infraestructura. Nosotros tenemos un atraso en infraestructura muy grande en Colombia y producto de este atraso pues se genera pobreza. Y no solo pobreza, hay territorios en este país que por cuenta de no tener conectividad quedan condenados al narcotráfico y a la minería ilegal como únicas actividades productivas. Y de la mano de estas dos actividades pues llega la violencia y tenemos zonas como el Catatumbo, como los Montes de María, como la Serranía del Perijá, el Putumayo, el Pacífico Caucano, Chocuano, Nariñense, y podría mencionarle muchas zonas del país que por cuenta de la falta de conectividad vial, pues lo que generan es que ese retraso enquiste la violencia y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Juan Camilo Hostos, ex viceministro de Transporte en Colombia, pues que analiza esos temas. Doctor Juan Camilo, otro de los puntos, más que las vías en buen estado, vías carreteables, vías terciarias, hay municipios, aquí yo hablaba por ejemplo con el alcalde de un municipio como es UNE, aquí muy cerquita a Bogotá en el oriente, y uno le duele por ser de esta categoría el estado de su vía de ingreso para sacar cualquier producto de allí. El otro tema al que se enfrentan son los peajes y se ataca desde todos los lados el reforzamiento de tanto peaje en Colombia. El papel que juegan los peajes, ¿cómo lo analiza Juan Camilo Hostos? Pues mira, tú mencionas primero que todo una zona del departamento que es muy importante, que es el oriente de Cundinamarca. Y no solamente la vía de UNE, es la vía que conecta Gutiérrez con Fosca, la vía que conecta también a Gutiérrez, Fosca y a Cáqueza, la perimetral del oriente que llevan tantos años echándose cháchara, pero eso sí los peajes ahí instalados. Ya me parece que ahí debe haber un
un control político serio. El tema de los peajes en Colombia no se puede abordar de manera populista. Los peajes, siempre que la infraestructura esté en las condiciones correctas, pues pueden ser viables para un país que no tiene cómo construir sus vías. Pero no puede ser que en Colombia haya peajes que paguemos permanentemente los colombianos y la infraestructura sea deficiente. Y hay otros casos en donde hay peajes y ni siquiera han construido la infraestructura. Yo creo que ahí debe haber también un debate político serio, aterrizado, no populista, pero defensor y garantista de los derechos de los usuarios de la infraestructura de Colombia, quienes en muchas ocasiones y en muchas concesiones viven esa desidia de tener que transportarse o movilizarse por una infraestructura deficiente y con unos peajes que no corresponden a los compromisos que se hicieron en los contratos iniciales de concesión. 7:14 a.m. Juan Camilo Hostos, que adelanta hoy un proceso electoral al Senado de la República, pero que tiene un conocimiento frente al tema de movilidad, nos colaboró aquí en Bogotá fuerte con el tema de la fase de Transmilenio para la capital de la República, que hoy Bogotá, digamos, se enfrenta a un desarrollo de movilidad muy importante. John Didier Rodríguez Marín, el doctor Juan Camilo Hostos con nosotros en la mesa de trabajo del Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. John Didier. Gracias, gracias Carlos y muy buenos días para el doctor Juan Camilo. Doctor Juan Camilo, siguiendo con el tema de los peajes, ¿usted cree que se compadece en Colombia pagar peajes de 20.000 pesos como existe peajes de 20.000 pesos? ¿Usted cree que eso es digno donde el salario mínimo de los colombianos ni siquiera al mes, ni siquiera alcanza a los $300? Mira, yo creo que este debate, vuelvo y te digo, hay que abordarlo con mucha responsabilidad. Colombia tiene 3 cordilleras que lo atraviesan y esas 3 cordilleras hacen que la infraestructura sea muy compleja, mucho túnel, mucha inestabilidad, muchos puntos críticos, y eso hace que construir la infraestructura sea caro. Por ejemplo, cuando antiguamente tenían que movilizarse los ciudadanos en la vía al llano, pues tenían que gastar entre 8, 9 o 10 horas. Hoy en día, en un escenario promedio, pues se gastan 3 horas. ¿Qué pasa allí? Que los precios son altos. Yo creo que eso, digamos que se compensa un poco con los tiempos y el consumo del combustible y el ahorro de tiempo, pero cuando uno ve que 121 puntos críticos de la vía están a cargo de las inversiones del Estado y que el concesionario no se responsabiliza, pues uno le da mucho mal genio, porque no puede ser que un concesionario que cobra esos peajes no asuma la responsabilidad de mantener el corredor permanentemente transitable, ni mucho menos asuma la intervención de esos puntos críticos para que en el mediano plazo también ese corredor tenga las condiciones correctas. Yo creo que los precios de los peajes van, digamos, en sintonía en el total de las inversiones que hacen esos concesionarios para construir la infraestructura sobre escenarios muy complejos, pero que de verdad, si no se hace un control político correcto, esos peajes sí están siendo muy caros frente al servicio que están prestando esas concesiones. Hay que garantizar que esas concesiones realmente cumplan con lo que se comprometieron en los contratos de concesión y hagan las obras correspondientes y las mantengan en las mejores condiciones posibles para que el disfrute del ciudadano pues sea el que corresponde a esos precios de los peajes. Doctor Juan Camilo, aprovechando que usted debe ser un experto en estos asuntos, ¿por qué no nos da luces? Porque a mí me da la impresión que Colombia es el campeón de los peajes. No creo que haya país, no sé, usted me dirá, que tenga tantos peajes como Colombia. Por ejemplo, todas las salidas a Bogotá tienen peajes y la plata queda en Cundinamarca, no en Bogotá, por ejemplo. Pero no, aquí hay peajes no sé cada cuántos kilómetros, aquí por donde uno voltea hay un peaje. Yo no sé si es que somos tan pobres que hay que poner peaje en toda parte, porque en otros países uno ve un peaje y eso es una cosa exótica, uno ver un peaje. ¿O hay un país que tenga más peajes que nosotros? Cuénteme. No, de acuerdo. Yo creo que el sistema de peajes y el sistema de concesiones viales funciona en todo el mundo. Hay unos estados que son, por supuesto, mucho más prósperos en sus economías y pueden a través de inversión pública hacer sus obras públicas y sin necesidad más que de peajes por ahí para mantener las vías, peajes de muy poco valor. En Colombia hay más de 180 casetas de peajes y esto pues ya realmente genera un colapso del sistema de concesiones viales del país, y lo que hay que ver es que ahora el Estado, a través de obra pública, haga las ejecutorias de la infraestructura que nos hace falta. No podemos seguir pensando en que este sistema
va a ser con el cual vamos a construir las carreteras de Colombia. Si los colombianos me dan el próximo 13 de marzo la oportunidad de llegar al Senado, por ejemplo, lo que voy a hacer es proponer un proyecto de ley en el cual se comprometa durante 5 años el 4 por mil para que única y exclusivamente sea utilizado para la construcción de vías terciarias para los campesinos de Colombia, de vías secundarias, vías primarias para conectar a las regiones del país, y esas infraestructuras van a ser de inversión pública, 7.8 billones de pesos. Eso significa un presupuesto suficiente para construir más o menos entre 4.000 a 4.500 kilómetros de vías terciarias por año y 2.000 kilómetros de vías primarias y secundarias. Y esto se lo reflejo de esta manera. En 5 años haríamos 10.000 kilómetros de vías secundarias y primarias y 20.000 kilómetros de vías terciarias. Esto equivale a la mitad de lo que hemos construido en vías durante 200 años. Este país tiene que ya pensarse en dejar esa vocación de gasto. Es un país que gasta la plata y no la invierte, y no hay una mejor inversión que la inversión en infraestructura, que le permita a los territorios de este país desarrollar sus economías en lo turístico, en lo agrícola, en lo pecuario, en lo industrial, en lo minero, que saque esa infraestructura lo mejor de las regiones, que los campesinos de Colombia tengan la infraestructura terciaria que se merecen y que necesitan para poder ser más competitivos y superar la pobreza. Ahí debe haber una apuesta, y Juan Camilo Hostos, el senador del transporte y de la infraestructura, quiere llegar a liderar ese proceso en el Congreso de la República. Sí, sáqueme de una duda antes de que don Carlos Hernández haga otra pregunta. Usted estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿correcto? No, señor. En el gobierno actual desde el 2018 hasta el 2020. ¿En el gobierno de Iván Duque? Sí, señor. En el de Juan Manuel Santos, no. ¿Usted tuvo alguna relación con el proceso de paz con las FARC en La Habana? No, señor, no. Allá no estuve yo sentado por fortuna. Ah, bueno, no, es que era una duda porque es que el nombre suyo le han endosado una responsabilidad que mejor ni le hago la pregunta para no hacer preguntas sobre rumores. Eso es todo, doctor Juan Camilo. Carlos, bien pueda. Juan Camilo Hostos, su gran impulso en esta oportunidad para el 2022 es Colombia se mueve. Por eso le preguntamos, porque es que sí nos tiene dolido, John Didier, y vea la noticia también con la que abrimos hoy, la propuesta de las centrales unitarias de trabajadores convocando a una nueva marcha para este 3 de marzo, y la convocatoria es el incremento en los precios de los productos. Claro, es que el pueblo está sufriendo ese incremento. Se duele por los peajes, se duele porque el mensaje que llega desde las regiones es que no hay vías para sacar los productos y que eso encarece, digamos, los productos. Dentro de ese recorrido a nivel nacional, doctor Juan Camilo Hostos, ya pasando a ese Colombia se mueve y que lo identifica usted el número 15 del Partido Conservador Colombiano, buscando una alternativa, como usted dice, si llego al Congreso es para empezar a legislar y a trabajar leyes que fortalezcan la movilidad en Colombia. ¿Qué le han dicho en las regiones? ¿Qué le dice el campesino? ¿Qué le dice la gente de la provincia? No, pues la gente de las regiones de este país de verdad que está muy abandonada en esa materia de infraestructura. Uno ve territorios hermosos en este país con gran potencialidad agrícola, con gran potencialidad turística y productiva, y uno lo que ve es que pues esa falta de infraestructura no le permite a esas economías desarrollarse, generar empleos de calidad para que la gente viva mejor. También en Colombia pues tenemos un retraso en materia de competitividad. El sistema ferroviario está dormido hace 60 años. Ese sistema ferroviario pues también soñando conectarse con el río y con la carretera para hacer a este país más competitivo y que la inversión llegue, y que de la mano de esa inversión llegue el empleo y la prosperidad económica. Esa agenda de infraestructura y de transporte y la ausencia de esa agenda en el Congreso de la República hacen que de verdad Colombia hoy esté pasando por una situación de competitividad que no debería ser la que un país en vía de desarrollo esté viviendo. Yo quiero llevar esa agenda, fui viceministro del transporte, y además de eso, pues yo creo que la renovación del Congreso es importante, pero renovación con gente que tenga las ideas claras, que tenga la experiencia, y que sea una nueva generación la que asuma la responsabilidad de recuperar la confianza de la gente que nos escucha hasta ahora, que hoy no cree en los políticos, que no cree en la política, y tienen toda la razón. Pero lo que sí les digo a esos oyentes, no participar y dejar que estos sinvergüenzas sigan comprando votos y sigan haciendo las prácticas politiqueras que hacen en el Congreso, pues tampoco es la mejor opción.
Soy el candidato más joven de la lista del Partido Conservador, tengo 35 años, y si ustedes me dan la oportunidad de ser su senador, voy a ser el senador más joven de Colombia, reivindicando también un recambio generacional que necesita el Senado de la República. Claro que sí. Juan Camilo Hostos, número 15 al Senado de la República, Partido Conservador Colombiano. Está trabajando fuerte y tiene una visión de la Bogotá región importante, que sería otro tema para avanzar, porque hoy Bogotá se enfrenta, ya hay diálogo entre la alcaldesa y el gobierno nacional para poder potencializar esa segunda línea del metro, pero queremos ver la primera, por Dios, queremos ver la primera y podernos montar en la primera para poder hablar de la segunda y de la conectividad con Cundinamarca. Rápidamente, porque es corto el tiempo, Eliezer Ortiz Orjuela tiene pregunta para el doctor Juan Camilo Hostos en la mesa de trabajo. Eliezer. Doctor Juan Camilo, pues aprovechando esta gran oportunidad y me escriben los oyentes, usted como conocedor de esta parte de la infraestructura del país, de la manera como se ha venido desarrollando, y pues usted estuvo muy de cerca, este tramo, hablo del tramo Villeta-Guaduas, que son 23 kilómetros que hacen parte del tramo 1 de la Ruta del Sol. ¿Qué ha pasado con eso? Porque supuestamente se iba a entregar en el 2020 y a esta hora pues no se conoce. Usted tiene conocimiento, le puede informar a los seguidores del sistema informativo de las Américas y sobre todo de esta región que seguramente estarían y muy interesados en apoyar la causa. Pues es de verdad una tomadera de pelo lo que ha pasado con la Ruta del Sol 1. Hay varias iniciativas privadas y una iniciativa público-privada que no han visto la luz. Y no han visto la luz porque sencillamente no ha habido control político para hacer que la entidad encargada de estas obras, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, se ponga pues en la posición de sacar adelante ese proyecto. Ese proyecto es determinante para la conexión del Magdalena Medio con el centro del país. La Ruta del Sol 2 y 3, que hoy en día tienen unas condiciones por lo menos aceptables, pues se ven truncadas en este tramo entre Guaduas y Villeta en la provincia del Gualibá de Cundinamarca, y esto está generando además de eso una afectación muy grande para los habitantes de esta provincia del departamento de Cundinamarca. Y lo que hay que hacer es control político para que el proyecto, que estimado en 1.5 billones de pesos, le permita a los cundinamarqueses y a los operadores logísticos de ese corredor disfrutar de una vía que los conecte con el Magdalena Medio y hacia los puertos para hacer más competitivo el transporte de carga por ese corredor. Conoce, sabe del tema y lo hemos visto en los últimos días en su recorrido por el país, estudiando y analizando. Me encantó ver una imagen de la gente cómo le entrega, así como lo hace Eliezer y le pregunta, consulta y se mete dentro de la necesidad de la gente. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer quien aspira a llegar a ocupar una curul en el Senado, en el Congreso de la República, doctor Juan Camilo, y en ese caso es bueno que tome atenta nota de lo que le está entregando, los insumos que le está entregando, el que vive a diario el impacto de la movilidad. Colombia se mueve Colombia precisamente con esta propuesta del doctor Juan Camilo Hostos al Congreso de la República. Pues doctor Juan Camilo, esperamos que esa campaña se siga moviendo de esta manera, así como esperamos siempre que Colombia se mueva y ese número 15 en la candidatura al Senado de la República, Partido Conservador Colombiano, se siga proyectando. Su invitación, y lo esperamos para que hablemos de región metropolitana, si me acepta ese desafío, esa invitación un poquito más extenso, porque creo que región metropolitana y movilidad tienen todavía mucho por Efectivamente, ese es un tema que atañe a más de 1.300.000 ciudadanos de la ciudad-región que tienen una interacción de pesadilla con Bogotá, y ahí hay una agenda también que tenemos. Y mira, tú mencionabas que nosotros recorremos el país. A mí el país no me lo han contado, me lo he recorrido palmo a palmo y me gusta ir al territorio a verificar, a escuchar de voz de la gente cuáles son esas afectaciones que tienen, sobre todo en esa agenda de infraestructura, esa agenda que no le ha permitido a muchos territorios desarrollarse, que tiene sumidos no solamente en la pobreza, sino en la violencia, esos territorios como la serranía del Perijal, Catatumbo, los Montes de María, el sur del Cauca, esos territorios que por cuenta de no tener conectividad quedan condenados al narcotráfico y a la minería ilegal, y por supuesto de la mano de esas dos actividades llega la violencia, y el Estado, ¿saben qué presencia hace? Llega a fumigar y a disparar. Y a mí me parece que hay un Estado que tiene que hacer presencia de otra manera, y la mejor manera de hacer presencia para diversificar la producción de esos territorios es la infraestructura.
el país no me lo han contado. Si los ciudadanos que me escuchan hasta ahora están inconformes con la política y no quieren saber nada de esto, les digo, por favor, es muy importante el 13 de marzo salir a elegir, pero sobre todo salir a renovar ese Congreso. El número 15, para que se acuerden las damas que acaban de cumplir 15 años, la quincena, los 15 minutos que pide uno cuando va tarde del Partido Conservador, y estarán dándole la oportunidad al senador del transporte y de la infraestructura y al senador más joven de Colombia de llegar a ocupar una de esas 108 curules. Los 15.000 que pagamos de peaje también lo hacen acordar a uno que tenemos que mirar esa posibilidad de que la movilidad en Colombia tenga otro sentido. Doctor Juan Camilo Hostos, número 15, Partido Conservador Colombiano, al Senado de la República, gracias por atendernos y aportarnos en esta mañana de información y noticias. A ustedes mil gracias y quedo muy atento al debate de Ciudad-Región para informar a los habitantes de este hermoso territorio de cómo podemos ayudar a resolver esas afugias en materia de movilidad que se viven hoy en día. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. Juan Camilo Hostos, una propuesta y una hoja de vida de un hombre joven, digamos, que sabe y conoce del tema. Hay mucho por discutir en esa posición y como lo destacaba él, el tema de los peajes, hay que dar un debate muy fuerte, muy amplio. ¿Dónde están ubicados? Aquí se ha dado la discusión de la ubicación. Hay vías que tienen, oiga, se encuentra usted y trata usted de buscarle, pero no, encuentra 1, 2, 3, 4 seguidos. La ubicación, por cuáles vías se mueve la comida en Colombia y que se ven afectadas con estos altos costos. 7 de la mañana, 30 minutos. Luz Mari Guerra, la guerrera de la vida. Muy buenos días, bienvenida. Tacita de café en mano. Bienvenida a la información, Luz Mari. Luz Mari Guerra, una voz CIA, Sistema Informativo de las Américas. Pues Carlos, muy buenos días, buenos días.